Lo que Pablo está explicando entonces en esta breve porción es que el compromiso con Cristo nos conlleva a responsabilidades u obligaciones éticas. Pero estas responsabilidades no son en el sentido que mencionaban los fariseos. Los fariseos mencionaban las responsabilidades como obligaciones de someter tu voluntad a la ley, a fin de alcanzar la justificación. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo tu responsabilidad como hijo de Dios, tu responsabilidad como creyente es ser sacrificial. En tu lucha con tu pecado, sacrifícate a ti mismo por amor a otros. Debes elegir el servicio a los demás. Ya es un mandato. Pablo dice en el versículo, sino servíos. Ese es el mandato. Sirve. La palabra aquí servir también puede traducirse como debes de convertirte en un esclavo. Debes de ejercitar tu voluntad, debes de ejercitar tus facultades a fin de que tú mismo te pongas bajo la autoridad de alguien más. Tú te subordines a las necesidades de otra persona. En lugar de proveer para tus placeres, en lugar de proveer para los deseos personales egoístas, haz a un lado, lucha con esos placeres, lucha con esos deseos y somete tu voluntad preguntándole a alguien más de qué manera puedo servirte. Y aquí hay muchas aplicaciones que podríamos hacer. Si eres casado o casada, puedes preguntarle a tu cónyuge, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte a crecer? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué área de manera particular puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? Por tus hijos, puedes orar por ellos, por tus padres, por compañeros en el trabajo, por compañeros hermanos dentro de la iglesia, por tu pastor, por tus líderes. Preguntarles. Todos tenemos necesidad. Y hermanos, cuando nos abrimos de esta manera, cuando tomamos la iniciativa de someter nuestra voluntad a las necesidades de otros hermanos y entablamos esta relación, hay más intimidad. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando hay más intimidad? Hay mayor unidad. Hay mayor unidad. Piense, por ejemplo, en el ejemplo de un matrimonio. ¿Qué es lo que fortalece un matrimonio? Por supuesto, lo esencial es que Dios esté allí. Pero un elemento central, fundamental para la edificación de un matrimonio es la comunicación entre el esposo y la esposa. Y una comunicación intencional, una comunicación donde los sentimientos, los temores, las frustraciones son expuestos, donde los deseos son expuestos, los deseos en el sentido de las metas a las que quisiera llegar. Cuando hay esa comunicación, la confianza crece y los lazos de unidad se estrechan. Y eso es lo que tiene que suceder en la iglesia. El creyente tiene que utilizar, nosotros tenemos que utilizar nuestra libertad con el propósito de fortalecer los lazos al interior de la iglesia. ¿Sabe cómo es una iglesia sólida? ¿Cómo es una iglesia fuerte, una iglesia unida? Es una iglesia que sirve. Es una iglesia que sirve. Es una iglesia que está considerando cómo ayudar, cómo integrar a los hermanos, a fin de que vayan creciendo cada vez más a la imagen de Cristo. Que Cristo sea cada vez más formado en ellos. Esto es nuestro deseo. El mandato de Pablo entonces es sirve. Ahora, el mandato no solamente es haz una acción. Observa el versículo 13. Dice servíos por amor. La meta no es solamente el servicio externo. Todos pueden servir de manera externa, pero no tener una intención genuina en el corazón. Y a eso apunta Pablo cuando dice servíos por amor. El amor nace del interior hacia el exterior y no a la inversa. Debe de haber una motivación correcta y la motivación correcta es el servicio debe de realizarse por medio del amor. El amor del que Pablo habla hace una referencia al capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, donde Cristo ha modelado este amor. Observe, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor del cual está hablando Pablo en el capítulo 5, versículo 13, es ese mismo tipo de amor que Cristo ejercitó. Es un amor que se despoja de sí mismo, es un amor que prefiere el servicio a los demás a fin de que los demás estén más cerca de Dios. Por supuesto, sin olvidar que yo mismo debo de estar cerca de Dios. Así que de la misma manera que Cristo ha amado al creyente, nosotros tenemos que amar a otros creyentes. Pablo está explicando la necesidad de que el cristiano manifieste su libertad amando, sirviendo a la iglesia. Y el servicio a otros no está limitado por el tiempo.
No está limitado por el espacio, no está limitado por las circunstancias. Servicio, hermanos, no significa solamente hacer algo físico. No significa ayudarle a la hermana ancianita a cargarle sus bolsas cuando va a las compras en el centro comercial. No significa ayudarle a nuestro hermano anciano a cruzar la calle. No solamente son aspectos externos. Servicio significa también interesarse por la situación del corazón, la situación espiritual de la persona. Y para eso tenemos que preguntar, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Y para esto también tenemos que involucrar aspectos de ¿con qué pecado estás luchando? ¿Cómo puedo ayudarte a orar por ese pecado? Y nuevamente, a mayor comunicación tenemos, a mayor interacción de este tipo tenemos, prefiriendo servir a los hermanos, va a haber mayor unidad. Va a haber mayor unidad. Y el creyente tendrá una satisfacción en Dios. Así que el servicio del creyente es un servicio permanente. No es solo los domingos, no es solo los días de estudio, es algo constante de todos los días. Estar pensando, orando, meditando en cómo podemos ayudar a otros hermanos. Así que el creyente será guardado de ser esclavizado a sus deseos egoístas cuando su libertad en Cristo somete de manera voluntaria y amorosa al servicio a los demás. Cuando nos sometemos y servimos a los demás, buscamos su bienestar en lugar del nuestro, entonces estamos ejercitando nuestra libertad de manera correcta. Déjeme leerle algún texto de Juan, capítulo 13. El Señor Jesucristo hizo algo a los apóstoles y pregunta lo siguiente, Juan capítulo 13, versículos del 2 en adelante. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Ese es el modelo de Cristo. Cristo amó, Cristo sirvió, Cristo se dio. Es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Cristo, aunque estaba en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a un siervo, a un esclavo. Y esa palabra, doulos, es el mismo verbo que está utilizando Pablo aquí en Gálatas 5:13. Mi responsabilidad es convertirme en un esclavo voluntario por el bien de mis hermanos. Pablo también explica esto en Romanos 6, versículo 19. Pablo dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Y escuche esto. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. El creyente debe de hacerse un esclavo voluntario ahora. Esa es la nueva posición que tenemos en Cristo. Esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, la libertad es un llamado de Dios sobrenatural. Dios inicia el llamado. Segundo, la libertad es una lucha en contra de nuestros deseos egoístas. En tercer lugar, la libertad es un sacrificio, una lucha contra nuestra carne. En cuarto lugar, la libertad es una responsabilidad. La libertad es una responsabilidad. Observa el versículo 14, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aunque es cierto que el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas enfatiza la libertad de la ley, sin embargo, no dice que el creyente es libre de las demandas morales de Dios. Son dos cosas diferentes. Algunos podrían alegar, por ejemplo, vea Gálatas 5:3. Pablo dice en Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. La pregunta que surge es, ¿en qué sentido Gálatas 5:3 es diferente de Gálatas 5:14? En ambos casos está hablando sobre cumplir la ley. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en Gálatas 5:3 Pablo dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir. La palabra cumplir allí es el verbo en griego pleró. Perdón, es el verbo
griego poieo, hacer o llevar a cabo. Pablo lo que está diciendo en el versículo 3 es, si alguien se circuncida, entonces tiene que llevar a cabo cada uno de los lineamientos que la ley da. Cada uno de los lineamientos que la ley da. Contar cuáles son los lineamientos y cumplir cada uno de ellos, paso por paso. Eso es lo que dice Pablo. La diferencia en el versículo 13 es el término. Cuando dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. Aquí la palabra cumplir es el verbo pleró, que significa llevar a su cumplimiento, llevar a su término. Y aquí se refiere a la ley de manera general, es decir, la esencia de la ley. El espíritu de la ley se cumple en este precepto, en este mandato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El espíritu y la intención de la ley llega a su cumplimiento cuando el creyente ama a su prójimo como a él mismo. Entonces, en Gálatas 5:3, hacer la ley tiene como propósito lograr la justificación. Sin embargo, eso es algo imposible. Pablo trata toda la epístola para afirmar eso. Es imposible alcanzar la ley cumpliendo cada uno de los lineamientos que la ley establece. Por el contrario, Gálatas 5:14, cumplir la ley significa que es una consecuencia de la justificación. Ahora el creyente tiene la posibilidad de cumplir la ley, de dar término a la ley, de cumplir la esencia de la ley, debido a que ha sido justificado, debido a que ha sido libertado, debido a que ha sido salvo. Entonces ahora sí puede cumplir esta ley y se cumple en los términos de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, un detalle muy importante. Pablo no está ordenando que el creyente debe guardar la ley. Pablo no está dando ese mandato. Lo que Pablo está haciendo es explicar que cuando el creyente ama a otros, así como él mismo se ama, entonces el creyente en ese proceso de servicio sacrificial está cumpliendo la esencia de la ley. Y observe cómo lo explica Pablo, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no está diciendo que primero tienes que amarte para después amar a los demás. Pablo simplemente está asumiendo, tú te amas y de la misma manera que te amas, entonces ama a los demás. Una instrucción semejante a la que encontramos en Efesios capítulo 5, de los versículos 22 en adelante, cuando habla sobre el matrimonio. Así como el esposo se ama a sí mismo, él tiene que cuidar a su esposa. Es el mismo concepto, la misma enseñanza. Y parte de esto, otra vez, Pablo lo repite cuando escribe su epístola a los Romanos. En Romanos capítulos 12 y 13, el apóstol Pablo explica esto. Déjenme leer algunos versículos de aquí. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Y observe, daos preferencia unos a otros. Ahí está el sacrificio. Prefiere la opinión de tu hermano. Versículo 11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Escuchen además, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué habla de esto Pablo? Porque el mandato es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? El Señor Jesucristo lo explica en la parábola del buen samaritano. Mi prójimo es cualquier persona que esté cerca de mí. No importa si es amigo o enemigo, no importa si es conocido o es extranjero, no importa si es más grande que yo o más pequeño que yo, lo importante es sirve, ama a tu prójimo. ¿Y qué significa de amar a tu prójimo? Busca su bienestar. De eso está hablando Pablo aquí en Romanos 12. Busca su bienestar. Versículo 14, Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es mi prójimo. Versículo 16, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes. En otras palabras, trata de servir al humilde. No seáis sabios en vuestra propia opinión, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y escuche esto, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Esa es la instrucción para nosotros. Y finalmente, capítulo 13 de Romanos, versículo 8, Pablo
concluye esta sección de exhortación. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, escuche esto, ha cumplido la ley. Exactamente el mismo principio que está en Gálatas 5:14. Cuando el creyente sirve a otros con amor, en ese proceso de servicio está dando cumplimiento a la esencia de la ley. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. Es un llamado de sacrificio. Es una responsabilidad que tenemos. Romanos 13:9 continúa. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo es la esencia de la ley. Se cumple cuando tú amas a otros creyentes, a tu prójimo en general. Finalmente, el versículo 10 de Romanos 13. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Por si quedara duda alguna, Pablo repite nuevamente lo que ha estado diciendo durante todo el capítulo 12 y 13 de Romanos. El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Un comentarista dice lo siguiente al respecto. Es el amor que responde al amor de Cristo y que expresa una nueva existencia en Cristo, lo que motiva la vida ética de un cristiano. Y el resultado de esa ética de amor cumple el verdadero significado de la ley. En el ejercicio de nuestra libertad, el creyente debe elegir servir a otros, presentarse como su siervo, y en ese proceso de servicio amoroso, nosotros como creyentes estaremos dando cumplimiento a la esencia de la ley. Hay muchos otros textos que nos hablan de esto. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31, el Señor Jesucristo explica el mismo principio. La ley se resume en 2 mandatos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27 es exactamente la misma enseñanza. Entonces, la libertad primero es un llamado de Dios. La libertad es una lucha contra nuestros deseos egoístas. En tercer lugar, la libertad es un sacrificio cotidiano. En cuarto lugar, la libertad es una responsabilidad. Finalmente, en quinto lugar, la libertad es un compromiso. La libertad es un compromiso. Vea el versículo 15, Gálatas 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. ¿Cómo se logra la libertad al interior de la iglesia? ¿Cómo logramos la unidad al interior de la iglesia? ¿Cómo logramos la cohesión en nuestra iglesia? Pablo lo responde en el versículo 15 teniendo un compromiso de que ejercites tu libertad no con el propósito de destruir, sino con el propósito de edificar. El versículo 15 es una imagen bastante gráfica de lo que puede pasar en una iglesia si no se tiene cuidado de ejercitar la libertad bíblicamente. Vea lo que dice el versículo. Pero si os mordéis y os devoráis. Son palabras muy fuertes y Pablo lo que está utilizando aquí son términos que se utilizan para bestias salvajes. En el Antiguo Testamento esas 2 palabras se utilizaban, por ejemplo, para serpientes venenosas, serpientes que van a destruir. Lo que Pablo está diciendo entonces en términos llanos, en términos generales es, no seas una bestia que viene a destruir. Si tú estás enfatizando demasiado tu libertad, eso significa entonces que tú estás actuando de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque normalmente cuando alguien está enfatizando demasiado su libertad, cree que solo su opinión es la que importa. Cree que su opinión solo es la que vale. Cree que su opinión es la única que está informada. Y ninguna otra opinión vale la pena escuchar. La libertad, escuche esto, la libertad no es una puerta abierta para la crítica destructiva llena de odio y amargura.
La libertad no es una puerta abierta para los comentarios venenosos e hirientes que buscan humillar a los demás a fin de implantar la opinión personal. Esa no es libertad. Tales actitudes, tales acciones llevarán sin lugar a dudas a la destrucción de la iglesia y no habrá unidad. Es lo que dice Santiago 3, versículo 13 al 15, lo que leí hace un momento. Quien actúa de esa manera está actuando realmente guiado por el pensamiento del mundo. Santiago 3, versículos del 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero, en contraste, si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestros corazones, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ese es el riesgo de una libertad mal entendida. Llegar a tratar de complacer solamente los deseos egoístas, y estos deseos egoístas puede ser una actividad pecaminosa per se, en sí misma, o puede ser también alguna idea que nosotros enfatizamos demasiado. Si tú en una conversación con un hermano estás hablando de un tema que es secundario a la salvación y te enojas porque no puedes ganar el argumento, entonces no estás ejercitando tu libertad, porque no estás prefiriendo someterte, servir al otro hermano. Y Dios nos llama al servicio, Dios nos llama al sacrificio, Dios nos llama al compromiso de mantener la unidad dentro de la iglesia. Entonces, la libertad, en resumen, cuando el creyente va a ser un instrumento eficaz para la edificación de la iglesia, cuando comprenda o comprendamos estas verdades sobre la libertad. La libertad es un llamado de Dios, primero. Segundo, la libertad es una lucha en contra de nuestros deseos egoístas. Tercero, la libertad es un sacrificio personal cotidiano. Cuarto, la libertad es una responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios. Y quinto, la libertad es un compromiso para la unidad de la iglesia. Debemos de trabajar por la unidad, no por la separación. Dicho de otra forma, vivir en libertad es vivir por gracia. Vivir por gracia, que Dios nos capacite para las cosas que necesitamos hacer. Piensa en lo siguiente: si tú gritas, si tú peleas, si tú te enojas para ganar tus argumentos, no estás viviendo en libertad. Eres esclavo de tus deseos. Si tú deseas siempre tener la razón a una costa de herir a otras personas, a otros hermanos, aun cuando los estás humillando porque están nuevos en la fe o porque no han tenido el acceso a los recursos, a los materiales que tú tienes, no estás ejercitando tu libertad bíblicamente. No estás sirviendo, por el contrario, estás siendo un tropiezo para los demás. No estás viviendo en libertad. Si tu deseo es forzar a los demás para que crean exactamente lo que tú crees respecto a doctrinas secundarias o a cuestiones de opinión que no tienen que ver directamente con la salvación, no estás viviendo en libertad. Eres esclavo. Esclavo de tu egoísmo, esclavo de tus deseos. Libertad, hermanos, es una vida de servicio. La persona más libre que ha vivido en la tierra fue Cristo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? De acuerdo al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que la pregunta que tú y yo podemos hacer siempre a nuestros hermanos, a nuestra familia, a las personas a nuestro alrededor es: ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿De qué manera lo que Dios me ha dado a mí lo puedo poner a tu disposición? Y no necesitamos estar en ocasiones delante de la persona para servirle. Podemos servir a través de la oración. Podemos servir a través de una palabra de ánimo, podemos servir a veces a través de un mensaje. Ahora con la tecnología, un mensaje de voz, un mensaje de texto, algo. El asunto es: sirve. Tenemos que tener en mente esta pregunta: ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano para madurar, para que se parezca más a Cristo? Así que mi deseo con esta meditación es que tú y yo seamos animados, seamos fortalecidos, desafiados realmente a ejercitar nuestra libertad en Cristo, poniendo lo que somos al servicio de la iglesia y no buscando satisfacer nuestros deseos egoístas.